Vamos a dibujar figuras simétricas de varias formas que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, este cuadrado y un centro para hacer una simetría central. Tenemos ahora, por ejemplo, esta figura y tenemos aquí el centro para la simetría central. Tenemos, por ejemplo, esta elipse y tenemos este punto para la simetría central. Y tenemos este triángulo y tenemos este punto para la simetría central. Mientras que vamos a hacer simetría axial, por ejemplo, de este triángulo, sabiendo que el eje viene por aquí, vamos a ponerlo así para que se vea más claro. Este es axial respecto a un eje. Ahora cogemos otra figura, por ejemplo, una elipse, y también hacemos la simétrica respecto a este eje. Y vamos a hacer la simétrica respecto a este eje en este cuadrado, por ejemplo. Bueno, pues todos los ejercicios son iguales, muy sencillos. La clave es entender qué significa cada cosa. Entonces, tenemos la simetría central y axial. Entonces, tenemos un punto como centro de simetría axial y un eje como línea que define la simetría axial, ¿no? Entonces, cuando tenemos un punto, basta con saber cómo se hace un punto. Para hacer la simetría axial, lo unimos con O y cogemos una distancia igual, y así tendremos su simétrico A'. Como cualquier figura está formada por puntos, bastará hacer eso con todas, ¿no? Y aquí, pues lo mismo, si tenemos un punto, el simétrico de A respecto a un eje es hacer la perpendicular y coger una distancia igual, A'. Si cogemos otro punto B, haremos lo mismo, una perpendicular y una distancia igual de aquí a aquí, igual de aquí a aquí. ¿Qué significa eso? Que si yo hago una línea, esta línea corta en el eje, pues su simétrica también cortará en el eje, ¿no? Ya que el simétrico de un punto que se acerca y llega a tocar el eje es el mismo, un punto doble que se llama. Y si doblamos el papel, la simétrica de esa línea, si esto estuviera manchado de tinta, pues sale realmente la misma figura aquí, invertida, ¿vale? Bueno, aquí pasaría que sería un giro de 180, eso quiere decir que si hago la simétrica de este segmento, tengo el punto B, otra vez alineo con O, cojo una distancia igual, y veremos que si cojo esta distancia y la duplico aquí, saldrá un segmento que es paralelo al anterior, con lo cual B se transforma en B', ¿vale? Y ya tenemos entonces los dos casos. Simetría central, giro de 180 grados, es lo mismo, y simetría axial sería lo mismo que un giro de 180, pero en el espacio, de manera que este sería el eje de giro. Un giro en el plano es respecto a un punto, como pasa aquí, que quiere decir que podría hacer centro aquí, y al hacer un giro a 180 grados hacia la derecha o la izquierda, sale lo mismo, tendría ahí el simétrico central de B, que es B', ¿vale? Y lo mismo con A. Aquí estoy girando hacia la derecha, entonces marco aquí, el eje de giro es hacia la derecha, y por tanto también aquí giro 180 grados, y tengo que este punto se transforma en este. También girando, todos los puntos giran el mismo ángulo, ¿vale? Simetría central, simetría axial, giro en el plano de 180 respecto a un centro de giro y giro, esto se levanta, aunque es un giro también en el plano, esto se levanta en el espacio, este plano, y hace coincidir esto con esto. Entonces ahora ya tenemos un giro en 3D y en vez de haber un centro para el giro, como en el plano, pues tenemos un eje para el giro, ¿vale? Entonces esto es lo que se llama un giro en 3 dimensiones. Mientras que esto es un giro en 2D, ¿vale? Bueno, pues sabiendo ya esto, podemos aplicarlo a todos los ejercicios. Entonces tenemos, por ejemplo, la simetría central, sabemos que respecto al O tiene una distancia igual, o sea que el simétrico de A quedará aquí, A'. Este punto se transforma en esto, lo vamos a hacer en otro color. Y ahora tenemos que pasa lo mismo con los otros puntos. Entonces este es el centro, lo vamos a diferenciar. Este punto viene a parar aquí, el simétrico de B pues viene a parar aquí, cojo esta medida igual, y como mantiene el paralelismo, esta línea será paralela a esta. Y la simétrica de BA será B', ¿vale? Ahora si hago lo mismo con este punto, pues tenemos que, o con este punto que se ve más claro, una distancia igual, pues tenemos entonces que el simétrico de C va a venir aquí, C'. Y por tanto el cuadrado se transforma en este.
sea que respecto a la simetría central, A vino a parar aquí, perdón, teníamos esto, viene a parar aquí, luego este viene a parar aquí, este viene a parar aquí, por último este, pues viene a parar aquí. Punto D se transforma en D'. Bueno, pues ya tengo la simétrica central y lo único que hice fue aplicar esto, el simétrico respecto de un punto A, pues es una medida igual y tenemos ahí A', ¿vale? Bueno, si lo hacemos con esto, pues lo mismo. A ver si tenemos un bolígrafo que se vea mejor. Entonces, el simétrico de A se transforma en A', porque es una medida igual, ¿no? Vale. El simétrico de B, marca así muy intenso, entonces tenemos este punto que dará aquí a igual distancia, ¿no? Entonces, a igual distancia será tal que dejará aquí una figura que tiene esta forma, ¿no? Entonces, fijaros que este punto se transformó en este se transforma en este a igual distancia, ¿no? Entonces, el punto B, esto es A, esto es B, viene a parar aquí B'. Ahora el siguiente punto, aquí, el punto C viene a parar aquí C', el punto D, ahí arriba, D', y el punto E, pues viene a parar ahí, E'. O sea que queda una figura igual, que sería lo mismo que girarla 180. O sea que si cojo aquí esto y hago el giro de 180, o sea que en realidad el punto A, este viene a parar aquí, y en la práctica podemos verificar que efectivamente esto viene a parar aquí después del giro de 180. Con lo cual ya tenemos ahí la simetría central. Bueno, aquí tenemos axial, entonces hacemos perpendiculares. Podríamos coger la escuadra para ser más precisos y hacer perpendiculares por cada uno de los puntos a este eje, desplazando la regla. Entonces tenemos esta línea, tenemos esta y tenemos esta. Y vamos cogiendo distancias iguales y ya tenemos la simétrica central de cada uno de los puntos. A ver, vamos a traer esto más hacia arriba. Entonces cogemos una distancia igual, también sería un giro de 180 respecto a este centro, ¿no? Pero lo mismo con cada uno de los puntos. Ahora respecto a este centro el giro lo puedo hacer hacia arriba, hacia abajo, una medida igual hacia aquí. Entonces ya tengo el simétrico de A es A', el simétrico de B es B', el simétrico de C ahora viene a parar aquí, ya que pasa enfrente del eje siempre, entonces esto lo prolongamos y traemos esta medida para aquí, esta medida viene a parar aquí, y este aquí a igual distancia, con lo cual tenemos que el cuadrado resultante será este. Pasará por el punto de corte, ya que este punto es simétrico de sí mismo, y tenemos B, se proyecta aquí, A aquí, este punto, esto estábamos llamando prima, entonces el punto C viene aquí, C', y el punto D, D'. Con lo cual la nueva figura obtenida es esta. Y si dobláramos el papel, pues efectivamente los puntos coincidirían. Lo que pasa es que, claro, esto atravesaría por debajo y pasaría al otro lado, ¿no? Bueno, tenemos ya la simétrica respecto a un eje. Ahora hacíamos esto respecto a ese centro O. Entonces el punto A igual distancia queda aquí enfrente, ¿no? Entonces venimos aquí y cojo aquí a igual distancia y cae aquí A'. El punto B a igual distancia queda aquí enfrente, B'. ¿Vale? Y el punto C alineo con este punto y queda ahí a igual distancia. Con lo cual ya tengo que la simétrica vendrá a parar aquí. Y la figura pues será esta. O sea que el punto C viene a parar aquí, C', A viene a parar aquí y este punto B viene a parar aquí. Ya tengo la simétrica central. Y otra vez aplicamos esto nada más. Si hacemos lo mismo con una elipse que definida por 5 puntos, tendríamos que coger 5 puntos para definirla. Entonces si hago, por ejemplo, una cuerda, una secante,
Entonces, si nos fijamos, esta línea se duplica aquí, mientras que esta se duplica aquí. Ya tengo que el simétrico de este punto es este y el de este punto es este. Tengo, por tanto, estos dos puntos. Y así haría con todos los demás, ¿no? Vale. Si hago otra cuerda, por ejemplo esta, entonces tengo que este punto tiene su simétrico aquí y este punto pues tiene su simétrico a igual distancia. Entonces cojo ahí esa distancia. Entonces decíamos, este punto viene a parar aquí, su simétrico, mientras que este otro punto tiene su simétrico aquí. O sea que este punto viene a parar aquí y este viene a parar aquí. Bueno, entonces ya tengo, vamos a marcarlos bien, tengo este punto que es el simétrico de este y de este tengo que es este. O sea que estos son dos puntos de la elipse. Ahora decía que de este punto, con respecto al centro, una medida igual, pues queda por ejemplo aquí, y de este punto pues queda por ejemplo aquí. Bueno, pues ahí me van saliendo ya puntos de la elipse. Voy a hacer otra recta, por ejemplo esta. Entonces esta medida vendrá a parar aquí a igual distancia, mientras que esta medida vendrá a parar al otro lado. Cojo el compás, siempre desde el centro, y aquí tengo otro punto. Con lo cual tengo aquí otro punto y aquí otro. O sea que el simétrico, voy a nombrarlos, de M, este es el centro, desde donde estoy aplicando todo. El simétrico de M es M'. El simétrico de B es B'. ¿Vale? El simétrico de este punto de C es C'. Y entonces ya puedo trazar, una vez que voy ya haciendo todos esos puntos, ya puedo trazar la elipse que vendrá por aquí, por esos puntos. Y eso habría que ser más preciso, esa sería la elipse simétrica central. Bueno, aquí hacemos lo mismo, perpendicular, tenemos a igual distancia aquí este punto. Estos dos puntos pasan sus simétricas por ahí, o sea que la línea vendrá por aquí. El simétrico de A es A', a igual distancia en una perpendicular. Lo mismo este punto a igual distancia aquí en una perpendicular. Pasa ahora por aquí. Y esta línea corta en el eje, pues esta de arriba también cortará en el eje. Con lo cual este es el triángulo resultante que nos genera la forma simétrica de esta respecto a este eje. Y si somos más precisos, vamos a hacerlo bien, esto corta aquí abajo, pues este también cortará ahí abajo, en el mismo punto de corte. Bueno, pues esa sería la figura resultante. Entonces tenemos, en el caso de esta elipse nos quedó esto, en el caso del triángulo nos quedó esto, en el cuadrado nos quedó esto. Este es el triángulo con simetría central, esta es la figura resultante, esta es la resultante. Bueno, y este pues lo mismo, iguales distancias, vemos ya, son todos ejercicios sencillos, igual distancia, incluso podría hacer las tangentes, también serían líneas perpendiculares comunes a ambas cónicas, para ser más preciso a la hora de hacer la otra cónica. Y cogiendo aquí el punto de tangencia, igual distancia, hago el simétrico de ese punto, y aquí también el simétrico de ese punto. Y la elipse pasará por los puntos de corte, será también tangente ahí a igual distancia, pasa por esos puntos. Y esta forma lenticular también deja ahí una simetría de esta forma idéntica a esta otra, igual que este trozo, igual que este. Bueno, simetría axial de la elipse. Bueno, pues este es el procedimiento para hacer las transformaciones de simetría en el plano. Y luego, por último, habría la simetría en el espacio, que vamos a ver solo un ejemplo. Tenemos aquí un triángulo y queremos hacer el simétrico de este triángulo sabiendo que el plano de simetría, por ejemplo, es este y forma 30 grados. Vamos a hacer un abatimiento aquí, entonces hacemos la perpendicular, forma 30 grados con el plano horizontal. O sea que esto es como si dijéramos la proyección, un alzado, y ahora aquí tenemos 30 grados. Escogemos los 30, pues aquí vienen los 30 grados, los marcamos. Entonces eso quiere decir que este es el plano de simetría y los puntos quedarán en perpendiculares.
Entonces, si proyecto aquí mediante perpendiculares, esta sería como la línea de tierra, proyecto estos 3 puntos, pues lo único que hay que hacer son distancias iguales. Aquí, una vez que los tengo proyectadas, bueno, los vamos a proyectar bien con la escuadra. Entonces, proyecto ahí ese punto, proyecto este y proyecto este. Vale, y ahora hago perpendicular respecto a la línea a 30 grados. Entonces tengo aquí esto, tengo aquí esto y tengo aquí esto. Cojo distancias iguales. Entonces cojo esta distancia, la marco aquí. Cojo esta distancia, la marco aquí. Y cojo esta distancia y la marco aquí. Bueno, eso quiere decir que este punto, si los imaginamos ahora en 3D, este punto tiene su simétrico aquí a igual distancia. Este punto los vamos a ir nombrando A, B y C. Entonces se proyectan aquí según estos 3 y ahora tenemos aquí el simétrico de A, A', el simétrico de B, B' y el simétrico de C, C'. ¿Vale? Y si nos fijamos, pues esto está en un plano y aquí hay un plano de simetría, entonces podríamos hacer otro plano y lógicamente los 3 puntos estarán alineados con otro plano que los contiene y que pasará también por el eje de simetría y por tanto pasa por este punto. Por lo tanto ya sabemos que respecto a este plano estas distancias, ¿no? Estas distancias son iguales y ahí ya tenemos la nueva figura. Entonces proyectamos la figura mediante ortogonales a la línea de tierra. Vamos a hacer aquí las líneas, una, otra y otra. Ahí tenemos las 3, ¿no? Y ahora simplemente como el punto A respecto a el plano este pues queda igual distancia, quedará en la perpendicular a este eje de intersección. Eso quiere decir que si hago una perpendicular desde A, al hacer la perpendicular desde A, pues esto viene a parar aquí. Si hago una perpendicular desde el punto C, esto viene a parar aquí. Y si hago una perpendicular desde B, corta aquí en B, en este punto. O sea, vendría la intersección de esto con la línea que baja por A, tenemos A segunda, C segunda y aquí B segunda. En consecuencia ya podemos trazar el triángulo que pasa por estos 3 puntos. Y es el simétrico respecto a ese plano de simetría, con lo cual tendremos una simetría en 3 dimensiones. ¿Vale? Tiene que salir la misma figura, pero claro, la estamos proyectando y como está en un plano oblicuo, pues sale muy oblicua. Pero realmente es una figura idéntica a la anterior. De hecho, la podríamos girar y ver que efectivamente al girar hacia aquí, pues tendremos una figura simétrica respecto a este eje. O sea que va a quedar perfectamente simétrica y eso quiere decir que quedará aquí a igual distancia, ¿no? Y quedará una figura idéntica. Por aquí. O sea que la figura que tendremos aquí será idéntica si giramos este plano, ¿no? Vale. Bueno, pues esta será entonces la figura de la simétrica en 3D respecto a este plano, que lo que hago es representarlo en 3D así. Entonces cogiendo distancias iguales he obtenido aquí el triángulo y lo he proyectado aquí abajo. Entonces está en un plano oblicuo y por eso al proyectarlo aparece así, pues con esa forma, de manera que parece más pequeño, pero no. Es un triángulo en realidad que tiene, no pasa como esto que invierte el orden, ¿no? Que sale al revés. O sea, si un objeto hace esto y tiene el saliente hacia aquí, pues la simétrica tiene el saliente hacia el lado opuesto, ¿no? Aquí no, aquí sale idéntico porque la misma forma aparece por simetría. Eso sí, la parte derecha corresponde en realidad aquí la parte izquierda corresponde aquí a la parte derecha, ¿no? Pero bueno, como vemos, pues estas formas aquí se ven así invertidas, pero esto, por estar de este mismo lado del eje, pues no pasa eso, ¿no? Y se vuelve a dar lo mismo. Si prolongamos BC,
corta aquí. Al prolongar B segunda, C segunda corta aquí. Lo mismo pasa con los otros porque es una afinidad. Al prolongar esto y esto corta aquí. Es un caso práctico del teorema de Desargues, ¿no? Al prolongar esta línea y esta, las dos van al mismo punto. Vale, donde el centro de proyección está en infinito, o sea, lo que es una afinidad. O sea que al alinear A segunda, C segunda, y estos dos puntos, las tres líneas se cortan en un punto. Bueno, pues tendríamos ahí el caso de simetría 3D y aquí el caso de simetría en el plano y en el plano en los dos casos, simetría central y simetría axial, por ejemplo aquí.